Buenos días, hermanos. Este es el podcast de la semana de diciembre 15, la semana número 2 de los podcasts, aunque es el primero que vamos a publicar. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender qué es lo que se dice desde el púlpito y qué es lo que no se dijo que podemos comentar el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque podemos tener ciertas herramientas que nos ayudan, Señor, a comunicarnos de otra manera. Te ruego, Señor, que pongas palabra en mi boca, que nos ayudes a entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y sobre todo que tú, Señor, seas el que utilice este tipo de herramientas para la bendición, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pido. Habla a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué un podcast? Porque es la mejor manera de llevar la palabra de Dios y hablarla a nuestros hijos, hablarle a nuestra familia, escucharla en el radio cuando vamos viajando, etcétera, para que no dejemos de estudiar la palabra de Dios. Es importante que nosotros continuemos siempre buscando a Dios, siempre estudiando, siempre buscando, siempre queriendo saber más de Dios. Y por eso este podcast, para que no perdamos la continuación, para que no se convierta nada más en una iglesia de domingo, sino que entre semana podamos también buscar a Dios. Y el pasaje que hemos estado viendo ya por 2 semanas es 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y el punto que estamos viendo es la primera parte del versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué es una tentación? Y por qué todas las tentaciones que tenemos son a nuestro nivel. Bueno, lo que hemos dicho es que la voluntad de Dios es que nos ejercitemos en el discernimiento o en entender o en conocer la diferencia entre el bien y el mal. Y la buena y mala noticia, mi hermano, es que solamente nos podemos ejercitar cuando pasamos por la prueba. ¿Cómo puedo yo saber si lo que estoy viviendo es una tentación o es una prueba de Dios? Es a través del ejercicio, es a través de la experiencia, a través de pasar por ello, que nos damos cuenta si Dios me está probando o si Dios me está simplemente estoy pasando por una tentación que me está llevando a pecar. Pero acuérdese que el propósito de Dios, todas las veces, el propósito de Dios, cuando usted y yo pasemos por una situación, por una tentación, por una prueba, si viene de Dios, es que podamos vivir santamente en el temor de Jehová. Es el propósito de Dios. La semana pasada dijimos que otro de los propósitos es que nosotros aprendamos a depender de Él, que aprendamos a crecer, a madurar, a obedecer a Dios. Y ahora decimos que el propósito es que podamos vivir santamente en el temor de Jehová. Es decir, si maduramos en Cristo, si nuestra fe está fuerte en el Señor, si nosotros estamos obedeciendo, tiene que ser porque vivimos santamente, tiene que ser porque vivimos en el temor de Jehová. Así es de fácil. Y hoy simplemente vamos a ver 2 casos que son muy interesantes en la Biblia. La siguiente semana estaremos viendo más casos que son también muy interesantes porque los hombres que vinieron antes de nosotros nos dieron ejemplo de cómo vivir. Y nosotros nos vamos a agarrar de ese ejemplo para hacerlo bien. El primer ejemplo que tenemos lo encontramos en Mateo 4:1-11, que es la tentación de Jehová. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás
y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Lo interesante de esta tentación no solamente es que el mismo Satanás viene en persona a tentar a Dios, a Jesucristo, a decirle cosas que hubieran hecho que Jesucristo pecara, porque iba a dudar de quién era él. Le dice, si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Eso hubiera sido una cosa. Tú tienes el poder de hacer que las piedras se conviertan en pan, conviértalas en pan, tienes hambre. Pero la tentación viene, si eres hijo de Dios, entonces conviértelas en pan. Satanás no le hizo dudar, o no quería que dudara de su poder. Quería que dudara de su posición como hijo de Dios. Lo hizo 3 veces. Lo interesante es el origen de la tentación. ¿De dónde salió esta tentación? Y si esta tentación es pecado o si esta tentación es una prueba de Dios. Eso es lo que estamos estudiando hoy. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, el versículo 1 lo dice claramente. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿De dónde surge la idea de que Jesucristo esté en una posición en donde él tenga que tomar la decisión de obedecer a Dios o no? Del Espíritu. En otras palabras, la fuente de esta tentación es el Espíritu. Y como dice Santiago, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta él a nadie, así que esta no puede ser una ocasión en la que Dios pone a Jesucristo en una posición para que él peque. No podemos echar la culpa a Dios. Es que Dios permitió que esto pasara para que yo pecara. No. El Espíritu lleva a Jesucristo al desierto para ser probado. Le están aplicando un examen a Jesucristo para empezar su ministerio. Él iba a ir a dar las buenas nuevas de que él era el Hijo de Dios. Y la prueba es, si eres el Hijo de Dios, haz esto. La idea es que él esté seguro de que él es el Hijo de Dios, que él confíe en Dios su Padre. Acuérdese que inmediatamente después lo que sigue es que Jesús es bautizado y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué ha pasado la prueba? ¿Por qué ha obedecido? Porque se humilló a sí mismo. ¿Me explico? Esto no es una tentación para pecar. Esto es una prueba en donde el Espíritu Santo lleva a Jesucristo a estar en la posición de la prueba donde le van a hacer el examen. Y el medio que utilizó Dios fue el diablo, fue Satanás. En otras palabras, a Satanás no se le ocurrió aprovechar la oportunidad que Jesucristo estaba ahí. Todo fue concertado por Dios para que haya una prueba para Jesucristo. Y nosotros pudiéramos decir, bueno, entonces Jesucristo pues no pecó. Jesucristo pudo pasar la prueba porque él era Dios. Él es Dios y como Dios, bueno, pues él tenía la capacidad de identificar a Satanás, la capacidad de decir, no, es que yo no puedo pecar porque yo soy Dios. Pero si vemos lo que dice Hebreos 4:15, la idea debe ser diferente. La idea dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, la idea que tenemos aquí es que Jesucristo fue puesto en todas las situaciones que nosotros hemos sido puestos y él no pecó. Entonces no podemos decir no podemos decir con una cara seria, no podemos decir que Jesucristo no pecó porque era Dios. No, Jesucristo no pecó porque fue obediente. Jesucristo no pecó porque estaba lleno del Espíritu Santo. Jesucristo no pecó, pero no porque él fuera diferente a nosotros. Si él fuera diferente a nosotros, él no nos pudiera haber representado en la cruz. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces la primera pregunta que se me ocurre es, ¿la tentación es pecado? Bueno, vamos a ver qué nos dice Mateo 5, 27 al 29 y regresamos a esa pregunta. ¿La tentación es pecado? Mateo 5, del 27 al 29. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto,
Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Según Mateo 5, parece que la tentación es pecado. Dice, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Claro, si estoy cometiendo adulterio, ya estoy cometiendo pecado. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. O simplemente con mirarla, con tener la tentación de cometer el pecado, ya pequé. Entonces, ¿la tentación es pecado o no es pecado? Y si la tentación no es pecado, ¿cómo es que pensar acerca de esto es pecado? ¿Cómo es que si la tentación es pecado, cómo es que Jesucristo fue tentado y no pecó? Pongámonos serios, mi hermano. La idea aquí no es que si tú miras a una mujer es pecado. La idea no es que si usted, hermana, mira a un hombre es pecado. La idea es, dice Mateo 5:28, la idea es que si miras a una mujer para codiciarla, o si miras a un hombre para codiciarlo, la idea es que tú ya estás yendo más allá de ver una persona. Ves a esa persona y ya tienes la idea de qué vas a hacer con esa persona, qué te gustaría hacerle a esa persona, qué quieres hacer con esa persona. Y acuérdese que eso es lo mismo que le pasó a Eva. En Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, Dios nunca dijo que no podían ver el árbol. Dios nunca dijo que no podían considerar que el árbol tenía buen fruto. Pero cuando ella empezó a pensar qué tan bueno era el árbol, qué podía hacer con ese árbol, qué podía pasar si comía de es donde caemos en pecado. Entonces, la tentación como tal no es pecado, mi hermano, pero cuando nosotros tenemos una idea ya para cometer el pecado, ya lo estamos cometiendo, porque la concupiscencia, cuando da a luz el pecado, cuando concibe el pecado, da a luz la muerte. ¿Tiene sentido? Hebreos 5:14. Vamos a ver qué dice Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 nos da una idea más interesante. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Será que Eva tenía había ejercitado su discernimiento para entender cuál era la diferencia entre el bien y el mal? Obviamente que no. A Eva la engañan con la primera tentación. A ella, la primera vez, es engañada. No tuvo tiempo de ejercitarse. Usted y yo ya hemos pasado por tentaciones. Usted y yo ya hemos pasado por situaciones que nos llevan a pensar cosas que no deberíamos de haber pensado o hacer cosas que no deberíamos de haber hecho. Usted y yo debemos ser como niños pequeños que se la pasan todo el tiempo aprendiendo de su alrededor. Un niño pequeño que se quema con un cerillo prendido ya no vuelve a tocar los cerillos prendidos. Un niño pequeño que sabe que un carrito lo tumba ya no se vuelve a subir al carrito. Aprende de las circunstancias. Usted y yo debemos de madurez, de alcanzar la madurez, como decíamos la semana pasada. Las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe, nuestra madurez y nuestra obediencia. Usted y yo debemos fortalecer nuestra madurez a través de las situaciones que vamos viviendo. No dejemos que la situación que viene a mi vida se repita y que yo vuelva a caer en el mismo error, porque no aprendí que eso era pecado. No permitamos que nuestro discernimiento del bien y del mal se debilite, sino que sigamos, cada vez que pasamos por una situación, aprendamos. Dice, ¿para qué? Para que tengamos el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La pregunta, ¿será que esto es pecado? Casi todas las veces, si no es que todas las veces, la respuesta es sí. Cuando hacemos esa pregunta, lo que estamos haciendo es tratar de justificarnos, tratar de justificar alguna actitud, alguna acción que vamos a hacer. Porque dicen, bueno, aquel me dijo que no era pecado, pero usted sabe que es pecado, mi hermano.
¿Cuál es la diferencia entre la tentación de Jesús y la tentación, por ejemplo, de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Vamos a Hechos 5, del 1 al 11. Ellos dos eran una pareja, y dice, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ambos tenían una propiedad, la vendieron, y del precio sustrajeron algo, es decir, de lo que le habían vendido le quitaron un cachito, y sabiendo también su mujer, trajeron solo una parte, trajeron solo una parte a la iglesia y la pusieron a los pies de los apóstoles. Es decir, lo vendieron en cierta cantidad, le quitaron cierta cantidad y lo que sobró se lo trajeron a los apóstoles, pero le dijeron a los apóstoles que lo habían vendido en esto. No reportaron el costo total, el precio total de la propiedad que lo habían vendido. Y entonces dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola tú, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El temor de Jehová cayó sobre ellos. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, y entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La iglesia aprendió. La iglesia empezó a vivir bajo el temor de Jehová porque se dieron cuenta que no estaba bien mentir al Espíritu Santo. Esta Ananías y Zafira le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Aquí le tengo una buena y una mala noticia, mi hermano. La buena noticia es que el corazón de Ananías fue llenado por Satanás, o Satanás llenó el corazón de Ananías, así suena más bonito, Satanás llenó el corazón de Ananías, porque Ananías y Zafira no eran cristianos. Dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, nunca el escritor sagrado lo identifica como un miembro de la congregación, nunca lo identifica como alguien lleno del Espíritu Santo que quería ayudar. No. Ananías y Zafira no eran salvos y por eso Satanás llenó su corazón. La buena noticia es que usted y yo que somos salvos, que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, Satanás no puede poner nada en nuestro corazón. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que cuando usted peca, usted no le puede echar la culpa a Satanás. La mala noticia es que cuando usted peca, la culpa se la tiene que estar echando usted solito. ¿Quién me llevó a pecar? Dios. No, Dios no, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Satanás, no, Satanás no puede llenar su corazón con las ideas de pecado porque usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, ¿quién me llevó a pecar? Dice Romanos 7, 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, según mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que ésta se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La buena noticia es que Satanás no puede ponerle ninguna idea en su corazón, no puede llenar su corazón de tentaciones para hacer pecado. A Judas, oiga, Judas está comiendo con Jesucristo, está sentado a la mesa con Jesucristo, está trabajando con Jesús mismo, Hijo de Dios, por 3 años. Y Satanás pone en su corazón vender al Mesías, porque él nunca creyó que Jesucristo fuera el Mesías, por lo tanto él nunca fue salvo. Ananías y Zafira no son miembros de la iglesia, y por lo tanto tampoco tienen al Espíritu Santo, y por lo tanto Satanás viene y les llena el corazón para que mientan al Espíritu. Pero usted y yo que somos salvos, mi hermano, usted y yo, no podemos
echar la culpa a nadie más que a nosotros, porque dice que la ley del pecado está en mis miembros. Mi cuerpo me lleva a pecar. Es mi concupiscencia, dice Santiago 1:14. Entonces, la pregunta es, ¿qué entiendo por concupiscencia? ¿Cómo puedo yo decir qué es en mí y qué es concupiscencia? Alguien ha dicho que concupiscencia es el deseo de hacer pecado, el deseo de ir en contra de Dios, el deseo de decir cosas que no convienen. Y tal vez alguna persona va a decir, hermano, pero yo no hago nada de eso. Yo soy buenísimo. Yo no tengo nada que ver con eso de lo que usted está diciendo, de que yo tengo deseos de cometer actos que son totalmente en contra de Dios, que son hasta que da pena mencionarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hermano, Santiago 1:14, vamos a ponerlo bien. Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, si uno es tentado de su propia concupiscencia, y usted dice que usted es muy bueno, que usted no tiene esos malos pensamientos, que uno piensa que qué pensamientos tan cochambrosos, ¿qué quiere decir concupiscencia? Concupiscencia es un anhelo exagerado de satisfacer deseos terrenales. Usted y yo deberíamos de tener un anhelo exagerado de satisfacer los deseos de Dios, la voluntad de Dios. Pero no, tenemos nuestra concupiscencia, que es un anhelo exagerado de satisfacer deseos terrenales. No tiene nada que ver con pensamientos cochambrosos, tiene que ver con el deseo de satisfacer mis deseos terrenales, por ejemplo, ahora en Navidad. Tengo el deseo de satisfacer mi ego, tengo el deseo de satisfacer mi orgullo, quiero sentirme bien conmigo mismo, autojustificarme, y por eso compro hartos regalos para que toda la gente me quiera mucho, para que vean que yo soy una persona bien generosa, y aunque tenga yo que pedir otra tarjeta de crédito para pagar la tarjeta de crédito que saqué el año pasado porque todavía no la acabo pagando todo el año, estoy satisfaciendo mis deseos terrenales, tengo un anhelo enorme de satisfacer esa es mi concupiscencia, mi hermano. Eso no tiene nada que ver con que Satanás puso que en mi corazón o que Dios me puso. No, mi hermano. Usted y yo, nuestra concupiscencia nos lleva a hacer esas cosas. Y tenemos pensamientos, y tenemos ideas, y tenemos deseos, y los llevamos a cabo. Así de fácil. No hay ninguna otra manera de explicarlo. Usted tenía ganas de comerse lo que se comió. Ahora no me venga a decir que fue culpa del mesero. No, usted pidió, usted se lo trajeron, usted se lo comió. Así de fácil. Mire lo que dice el Salmo 34, del 19 al 22, acerca de la seguridad del creyente en medio de la prueba. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, hablando de Jesucristo. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces, mi hermano, ¿cuál es el punto de todo esto que estamos diciendo hoy? El punto es muy sencillo, mi hermano. La tentación viene de su propia concupiscencia. La prueba viene de Dios. A Jesucristo, cuando es llevado al desierto, el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado, es decir, es una prueba en la cual Jesucristo va a fortalecerse espiritualmente, porque otra vez tenemos un sacerdote que no es diferente a nosotros. Él sufrió todas las cosas como nosotros y tuvo todas las tentaciones de tipo humanas como nosotros. Es una prueba de Dios. La fuente de esa prueba es Dios mismo y lleva a Jesucristo a estar en una situación en donde él tiene que tomar una decisión si creerle al diablo o creerle a Dios. Nosotros, cuando estamos en la prueba que viene de Dios, tenemos que tomar la decisión de creerle a Dios que Él es poderoso, de librar a todos sus siervos. Dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en Él confía. Dice el 19, muchos son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, la promesa de Dios no es que usted y yo vamos a estar libres de problemas, libres de pruebas, libres de situaciones. La promesa es que juntamente con la tentación Él nos dará la salida. La promesa es que Él nos librará de todas. El problema es si le creemos o no le creemos. Nuestro primer pecado en la prueba es no creer que Dios es suficiente para sacarnos de la prueba. El más grande problema del cristiano, el mayor pecado del cristiano, es no creer lo que Dios dijo. Somos nueva criatura, Él lo dijo. Tenemos vida eterna, Él lo dijo. Tenemos salvación, Él nos dijo. Tenemos su compañía hasta el fin del siglo, Él lo dijo. Tenemos su Espíritu Santo que nos ha sellado, Él lo dijo. Pero no le creemos. Jesús mismo, cuando estaba en la tierra, Él recurrió a las Escrituras para vencer la prueba. Él dijo 3 veces, escrito está. No dependió de su poder, ni de su posición como Mesías, ni tampoco luchó con Satanás físicamente, sino que Jesús confió en lo que el Espíritu Santo había dicho y que esto era suficiente para librar de la prueba. Esto es lo mismo que nosotros debemos de hacer, confiar que Él nos va a dar la salida juntamente con la prueba. Usted y yo tenemos que dejar de echarle la culpa a los demás cuando por nuestra propia cuenta dudamos del poder de Dios y hacemos lo que a Él no le agrada. Usted y yo debemos estar seguros de que creemos en Él, en lo que Él hizo y en lo que Él dijo en su palabra. Tenemos que creerlo, porque cierto, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. ¿Lo crees esta mañana o no? La voluntad de Dios es que nos ejercitemos en el discernimiento o en entender la diferencia entre el bien y el mal, y que podamos vivir santamente en el temor de Jehová, con la confianza de que Él nos ayudará a salir de la prueba. La pregunta es, ¿lo crees o no lo crees? Mi hermano, tenlo por seguro. Cada vez que dudas del poder de Dios para sacarte de la prueba, tú lo vas a tratar de hacer con tus fuerzas y lo vas a echar a perder y vas a acabar pecando. Cada vez que en lugar de buscar a Dios, te enfocas en satisfacer tus deseos terrenales, vas a pecar. Cada vez que confías en Jehová, que Él te librará del mal, todos los problemas que tengas, todas las pruebas que tengas, Jehová te va a sacar de ellas. Pero tienes que creer. Nunca dice que las vas a evitar. Dice que te va a pasar por ellas y te va a sacar de ellas, no que las vas a evitar. Así que no le estoy dando un mensaje, mi hermano, en el que si usted cree en Dios, no va a tener problemas. No, porque muchas son las aflicciones del justo. Le estoy diciendo que en esas aflicciones, cuando usted crea, de todas ellas, le librará Jehová al final de la prueba. Espero que su confianza en Jehová se fortalezca para que en medio de la prueba usted dependa de Dios para salir de la prueba. Que Dios le bendiga, mi hermano.